de DEPAT, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Somos Vicente y Claudia y hoy nos dimos la tarea de mostrar la ciudad de San José, capital de Costa Rica, así como sus principales puntos de interés que se podrían visitar estando en ella, y todo en un solo día. San José es una de las 7 provincias que tiene el país. Esta capital fue fundada en 1823 y se ubica en el Valle Central, a 18 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, puerta de entrada de muchos visitantes extranjeros. Es una urbe colmada de sitios de interés, así como culturas y colores que reflejan la historia de su pueblo. Hola, somos Vicente y Claudia y en esta ocasión nos encontramos en San José, capital de Costa Rica. Vamos a comenzar nuestro recorrido aquí, en el Parque Nacional. Esta visita a la capital la realizamos en sentido este-oeste, iniciando en el Parque Nacional, uno de los parques más extensos de la capital costarricense. Dentro del Parque Nacional puedes pasear por sus senderos a la sombra de sus árboles y admirar de algunos monumentos, diversos bustos y estatuas dedicados a diversos personajes como José Martí, quien fuera poeta y político cubano, así como otras interesantes esculturas. En sus alrededores también se encuentran otros puntos de interés como el Museo del Ferrocarril, la Biblioteca Nacional, el Centro Nacional de Cultura, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa. Una calle más abajo encontramos el hermoso Parque España, otra zona verde con hermosos árboles y algunas estatuas. Cerca se encuentran los edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros. Al cruzar la calle, el parque cambia de nombre a Parque Morazán, otra gran área que posee la ciudad de San José, con amplios jardines y paseos para recorrer. Acá se encuentra un importante edificio patrimonial construido en 1896. Nos referimos a la Escuela Buenaventura Corrales, una de las instituciones de educación primaria más antiguas del país. Aquí, frente al Parque Morazán, se encuentra esta escuela, conocida como la Escuela Metálica, y además, por lo que supimos, es una escuela que fue construida en Bélgica, ensamblada y traída aquí en barco a Costa Rica. Si bien es cierto, San José no cuenta con un centro histórico centralizado en solo una zona, sí podemos encontrar diversas estructuras repartidas por toda la capital con una arquitectura bien diversa, muestras principalmente del urbanismo de principios del siglo pasado, con una gran cantidad de casas y edificaciones de inspiración europea, pero construida con un profundo sentido del estilo costarricense. El edificio central de Correos de Costa Rica es uno de los edificios históricos emblemáticos que tiene la ciudad de San José, pues es una de las pocas edificaciones que quedan en pie de lo que fuera el centro de la fundación de la ciudad de San José. Actualmente, el fascinante edificio es la sede principal de la empresa de Correos de Costa Rica. Al frente se encuentra también el Club La Unión, que cuenta con 100 años de historia. Nos encontramos ahora en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de San José. Es el edificio de Correos y Telégrafos, ahora llamado Correos de Costa Rica. La Avenida Central es una de las avenidas más concurridas de la ciudad, ya que a su paso te podrás encontrar varios puntos de referencia tanto a nivel económico como cultural de la capital. Uno de sus principales sellos de identidad es la alegría que transmiten sus coloridos edificios y calles. Todo ello unido al ambiente, donde podrás disfrutar de música y comprar algún producto en sus encantadoras tiendas. Por la Avenida Central, que es una calle totalmente transitable, nos encontramos a esta gordita. El mercado
Mercado Central de San José es uno de los lugares más significativos de la ciudad que no se deben omitir. Acá podrás conocer de primera mano cómo es la vida cotidiana costarricense. Fue construido en 1880 y adentrarse en su interior es toda una aventura, con un circuito de muchos callejones, con diversas tiendas de artesanías, productos agrícolas y comidas. Esta es una de las mejores formas de vivir y conocer la cultura local. Otro de los edificios más representativos de la ciudad destaca el Teatro Nacional, un orgullo de los costarricenses y casa histórica de los mejores artistas nacionales y extranjeros. El teatro fue inaugurado en 1897, tras el empeño de comerciantes, intelectuales y políticos que supieron identificar la importancia de una casa de ópera que pudiese albergar lo mejor de las producciones artísticas del mundo. Enfrente de este edificio se encuentra el Hotel Costa Rica, patrimonio histórico del país. En San José se encuentran también museos interesantes que pueden descubrir los que visitan la capital. En la Plaza de la Cultura, ubicado a un costado del Teatro Nacional, se encuentra el famoso Museo del Oro. No, el Museo del Oro. Este es uno de los museos que alberga mucha historia del país y donde se encuentran exhibiciones del desarrollo social y cultural de los indígenas precolombinos. También está el Museo de Jade, uno de los museos más apasionantes de Costa Rica, donde podrás encontrar una gran colección de piedras de jade. Y si te diriges hacia la Plaza de la Democracia, ahí encontrarás el Museo Nacional, una de las instituciones culturales más importantes de Costa Rica, gracias a la investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio costarricense. La Plaza de la Democracia es una de las estructuras más contemporáneas de San José. Fue creada en 1989 para la celebración de la Cumbre Hemisférica. La Plaza de la Democracia se ha convertido en todo un referente de la paz y libertad costarricense. En sus paredes podrás ver parte de la historia de Costa Rica. Al frente se encuentra la estatua de una de las personalidades políticas más importantes del país, la estatua de José María Figueres Ferrer, conocido también como Don Pepe. A un costado de esta plaza se encuentra la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que es el órgano encargado de la discusión y aprobación de las leyes del país. Un edificio de 80 metros de altura y 18 pisos hacia arriba y 4 subterráneos. Es de una arquitectura algo controversial por su diseño atípico y su alto costo de construcción, pero que según dicen, busca ser amigable con el medio ambiente. No podemos dejar de mencionar en el centro neurálgico de San José sus principales parques como el Parque Central, una plaza ajardinada en la que dan sombra palmeras y árboles de Guanacaste. Una de sus peculiaridades son los cientos de loros que viven en sus árboles y que con su charla incluso silencian el tumultuoso ruido del tráfico. Llegamos al Parque Central de San José. Acá alrededor hay muchos edificios emblemáticos. A mis espaldas encontramos la Catedral de San José y a este costado encontramos el Teatro Popular Mélico Salazar. En el centro del Parque Central se encuentra su atractivo template de música, llamativo por sus arcos. También encontrarás algunas interesantes esculturas y en sus costados también se encuentra el emblemático Teatro Popular Mélico Salazar y la Catedral Metropolitana. El Parque La Merced es un pequeño corazón verde dentro de la ciudad de San José. Uno de los mayores atractivos que tiene este parque es que a su costado está ubicada la famosísima iglesia de Nuestra Señora de la Merced y el Hospital San Juan de Dios. Uno de los lugares en los cuales es necesario hacer un alto en esta visita, sin dudarlo, es el Mercado de Artesanías de San José.
ubicado detrás del conocido edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es el lugar ideal para conseguir el recuerdo perfecto. Entre una amplia oferta de opciones, seguro encontrarás más de alguna tentación. Y si aún deseas conseguir algún otro recuerdo, seguro lo encontrarás en el barrio chino, a una calle del lugar. Aproximadamente a unos 5 kilómetros del centro de San José se encuentra otro punto de interés que se puede visitar, el Estadio Nacional de Costa Rica. Estamos en el Parque Metropolitano La Sabana, aquí es donde se encuentra el Estadio Nacional, lugar donde se juegan los encuentros de la selección de Costa Rica, donde se llevan a cabo conciertos, entre otros. Ubicado a un costado del Parque Metropolitano La Sabana, que cuenta con 73 hectáreas y que es una importante zona deportiva, cultural y recreativa, visitado por muchas personas que buscan recrearse en sus amplias zonas. Además, a sus alrededores se encuentran diversas embajadas y hoteles. Como vemos, San José posee también algunos lugares interesantes los cuales se pueden visitar en su paso por esta importante ciudad. Esperamos que esta información les sea útil y nuestro video les haya gustado. Si es así, agradecemos un like. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Es gratis. Además, activa todas las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subamos una nueva entrega. Nos vemos pronto con una nueva aventura.